Capítulo 1. El rescate. La galaxia era enorme, llena de más estrellas y planetas de los que nunca se podrían contar. Cada día traía nuevas historias de valentía, crueldad y el cambiante equilibrio de poder en los bordes exteriores de este tapiz galáctico, lejos de las bulliciosas rutas comerciales y los refugios seguros de los sistemas centrales. Se desató una batalla. Era una batalla que la mayoría habría pasado por alto. Solo otro choque entre facciones rivales en la interminable lucha por el dominio en la galaxia, pero para Zeon del dominio Saran no fue una lucha común. Su gente, guerreros feroces y orgullosos, habían mantenido la línea contra sus enemigos, los argotianos, durante siglos. Los argotianos, conocidos por sus tácticas brutales y armamento avanzado, siempre habían sido una espina en el costado del dominio, pero esta vez habían presionado más que nunca. Habían encontrado una debilidad en las defensas de Son y la habían explotado sin piedad. El propio señor de la guerra había sido tomado por sorpresa. Su nave insignia, la Serpiente de Hierro, había sido emboscada en un sector remoto lejos del centro principal. Campos de batalla. Los argotianos le habían lanzado todo. Sus naves, rodeándolo como una manada de bestias voraces, una por una, su flota había caído, y pronto Zeon se encontró solo. Su una vez poderosa armada se redujo a escombros en llamas flotando en el vacío. Su nave dañada sin posibilidad de reparación flotaba impotente a través del espacio. Llamas y chispas brotaban de las consolas mientras Zeon luchaba por recuperar el control, pero era inútil. La Serpiente de Hierro se estaba muriendo, y él también. Son tosió, saboreando sangre en su boca. Su visión se nubló, y sintió que la oscuridad se acercaba. Estaba gravemente herido, y su única esperanza era sobrevivir lo suficiente para que llegaran refuerzos, pero los argotianos no iban a darle ese lujo. Sus naves se cerraron preparándose para la matanza. Así es como termina. Son murmuró para sí mismo que había luchado incontables batallas. Había guiado a su gente a través de algunas de sus horas más oscuras, y ahora aquí estaba a merced del enemigo sin escapatoria, mientras el destructor AR Gotiano líder apuntaba sus cañones a la Serpiente de Hierro lisiada. Zeon se preparó para lo inevitable. Sus pensamientos se dirigieron a su familia, sus dos hermanas Bora y Nisara, a quienes había prometido proteger. Lamentó no poder cumplir esa promesa. Quedarían vulnerables sin nadie que los defendiera del caos que seguiría a su muerte. Pero justo cuando los AR Oans estaban a punto de dar el golpe final, algo inesperado sucedió. Un destello de luz atravesó la oscuridad del espacio seguido de una explosión que sacudió al destructor argotiano. Los ojos de Sean se abrieron de sorpresa. Otra nave había entrado en el alevín. Una pequeña nave ágil que atravesó el campo de batalla con precisión mortal. Desató una descarga de misiles que atravesaron las filas argotianas. Como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, Son trató de darle sentido a lo que estaba sucediendo. No era una nave Sarin, y ciertamente no era uno de sus aliados. De hecho, era un modelo de nave espacial que no había visto en años, una reliquia de una época más antigua y simple y, lo más impactante de todo era que estaba pilotada por un humano. Los humanos eran una curiosidad en la galaxia. Su mundo natal, la Tierra, estaba ubicada en un sector atrasado, y durante siglos se habían contentado con mantenerse al margen de los asuntos galácticos. La mayoría de las especies los veían como débiles, insignificantes e indignos de atención. Pero aquí, en medio de una zona de guerra, uno de ellos había llegado al rescate de Zeon, el pequeño. Kasa se lanzó entre las naves argotianas esquivando el fuego láser con una agilidad notable. Su piloto, Lance Hunter, no era un humano común. Se había hecho un nombre como autónomo, asumiendo trabajos peligrosos que otros no se atreverían a intentar, con una reputación de ser imprudente, pero altamente efectivo. Lance a menudo se había encontrado en medio de conflictos, desempeñando el papel de comodín. Hoy no fue diferente con facilidad practicada.
Lance se fijó en el destructor argotiano y disparó un último bombardeo de misiles. La enorme nave explotó en una brillante bola de fuego, enviando escombros esparciéndose por el espacio. Las naves gotianas, ARG restantes, ahora sin líder y desorganizadas, comenzaron a retirarse. Lance voló su caza junto a la serpiente de hierro, escaneando el restos. Señales de vida. Había escuchado la señal de socorro de Son durante una patrulla de rutina en el área que no esperaba encontrar. El famoso señor de la guerra, Lord. Pero ahora que lo tenía, no estaba dispuesto a dejarlo morir. La visión de Seon se volvió borrosa de nuevo cuando los sistemas de su nave fallaron. Se estaba alejando, pero aún podía distinguir la forma del caza humano que atracaba en su nave. Momentos después, la esclusa de aire se abrió con un silbido y Lance entró. El humano se puso de pie. Su figura se recortaba contra las luces parpadeantes de la nave moribunda. Llevaba un traje de vuelo maltratado, y su rostro estaba cubierto de hollín y suciedad, pero sus ojos azules ardían con determinación. «Tienes razón, Lance», dijo arrodillándose junto al señor de la guerra. «No te preocupes, estoy aquí para ayudar». Son intentó hablar, pero su fuerza se estaba desvaneciendo. No podía creerlo. Un humano de All Creatures estaba salvando su vida. La ironía no se le escapó, pero en ese momento no le importó. Estaba vivo y eso era todo lo que importaba. Con un gruñido de esfuerzo, Lance levantó a Sion y lo guió de regreso al caza. El señor de la guerra hizo una mueca, con dolor a cada paso, pero siguió moviéndose, negándose a sucumbir. A sus heridas. Cuando llegaron al caza Seon, se desplomó en el asiento del copiloto jadeando por respirar. Lance lo ató y regresó a la cabina encendiendo los motores de la nave. «Agárrate, Lance», murmuró mientras el caza se disparaba. Adelante, escapando de los restos de la serpiente de hierro detrás de ellos, la flota argotiana continuó retrocediendo dejando la nave insignia de Seon como una cáscara en llamas en la distancia. Por un momento hubo silencio. En la cabina Seon cerró los ojos. Su cuerpo finalmente sucumbió al agotamiento y al dolor. No estaba seguro de qué destino le esperaba, pero una cosa estaba clara. Le debía la vida a este humano mientras las estrellas se desdibujaban más allá de la ventana gráfica. Son susurró. «¿Por qué? ¿Por qué me salvaste, Lance?» Miró por encima del hombro y se encogió de hombros. Parecía lo correcto. Son se rió débilmente. A pesar del dolor, no había esperado una respuesta tan simple, pero no fue suficiente por ahora. Al menos estaba vivo. Y para que estaba agradecido en el fondo de su mente, sin embargo, sabía que salvar su vida traería consecuencias en su cultura. Una deuda de honor no era algo que se tomara a la ligera, y Seon tenía una forma muy específica de pagar tales deudas. Capítulo 2. La deuda del señor de la guerra. Mientras Seon entraba y salía de la conciencia durante su viaje, su mente era un remolino de dolor, confusión y el peso de una deuda que sabía que debía pagar. Había pasado su vida como un señor de la guerra del dominio sarín, donde el honor y la lealtad eran las virtudes más valoradas. Ahora su vida había sido salvada por una fuente improbable. Humano de todos los seres, era una realidad que lo llenaba de emociones encontradas. Cuando Seon finalmente recuperó la conciencia completa, se encontró en un entorno desconocido. La habitación, estéril e iluminada, era un marcado contraste con el campo de batalla devastado por la guerra que había dejado atrás. El zumbido del equipo médico lo rodeaba y el leve olor a antiséptico llenaba el aire. Podía sentir el peso de sus heridas, pero su resistencia natural de especie ya había comenzado el proceso de curación. Aún así sabía que no estaba en una de sus naves. Más. Giró la cabeza hacia un lado, gimiendo por la rigidez en su cuello. En la esquina de la habitación estaba Lance Hunter, el humano que se había atrevido a salvarlo. Lance estaba apoyado contra la pared con los brazos cruzados, una débil sonrisa jugando en su rostro. «Bienvenido de nuevo a la tierra de los vivos», Lance dijo, su tono casual pero mezclado con alivio. «Me tenías preocupado allí por un segundo», gruñó Son intentando empujarse. Asimismo, en una posición sentada, el movimiento envió un dolor agudo a través de su costado, pero lo ignoró apretando los dientes. Era un señor de la guerra, dolor, y no era nada nuevo para él.
¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Su voz era áspera, debilitada por la terrible experiencia 2 días. Lance respondió empujándose. De la pared y caminando para pararse al lado de la cama, te traje a una estación médica neutral. Pensé que era mejor que tratar de curarte yo mismo. Xon asintió lentamente procesando la información 2 días. Eso significaba noticias de su presunta muerte probablemente se había extendido por toda la galaxia. A estas alturas, sus enemigos, particularmente los argotianos, serían rápidos para explotar su ausencia. Las ramificaciones políticas eran nefastas, pero por ahora todo lo que importaba era que él estaba vivo y le debía esa vida a Lance. El orgullo del señor de la guerra se enfureció ante la idea de que la cultura Sarkoni se basaba en la fuerza, y el honor y en ser salvado por un humano, una raza considerada insignificante por la mayoría de... La galaxia fue una píldora amarga de tragar, pero Son no era tonto. Entendía la importancia de pagar una deuda, y en su cultura la deuda de una vida salvada no era algo que se tomara a la ligera. «Salvaste mi vida», dijo Sean después de un momento. Su voz ahora era más fuerte. Sus ojos rojos se fijaron en las lanzas, lleno de una mezcla de gratitud y algo más profundo en una obligación tácita. «Y en mi cultura, tal acto crea un vínculo de honor entre nosotros. No puedo dejarlo pasar sin reconocer». Lance levantó una ceja. Claramente no entendía la gravedad de la situación. «Mira, no espero nada a cambio. Vi que estabas en problemas e hiciste lo que cualquiera haría». Los ojos de Son se entrecerraron levemente. «¿No lo entiendes? Entre mi gente, una vida salvada crea una deuda de vida. Esta deuda está ligada por el linaje y debe ser pagada». Y amablemente hizo una pausa evaluando la reacción de Lance. «Tengo la intención de pagarte de la manera más honorable posible». Lance se rió entre dientes ligeramente, sacudiendo la cabeza. «De verdad, no tienes que pagarme. Solo me alegro de que...» Lance pudo sentir que esto era más que una formalidad cultural. Seon era claramente un hombre y un alienígena de profundas convicciones, y lo que fuera que implicara esta muerte, no lo iba a dejar pasar. Lance suspiró al darse cuenta de que discutir con Seon era feudal, de acuerdo. Lance dijo encogiéndose de hombros. «Si estás decidido a pagar, ¿qué tienes en mente?» Son se sentó más erguido, aunque el esfuerzo le hizo hacer una mueca de dolor. Respiró profundamente antes de hablar. «Me has salvado la vida a cambio. Te ofrezco el regalo más sagrado que mi gente puede darle a mi familia». Hizo una pausa, sus ojos rojos intensos. «Te ofrezco las manos de mis hermanas Viora y Nisara en matrimonio». Los ojos de Lance se abrieron de par en par. En estado de shock, parpadeó, inseguro de haber escuchado correctamente. «¿Espera qué?» La expresión de Son permaneció solemne. En Sarkoni y la cultura, el vínculo entre las familias es sagrado. Casarse con un miembro de una familia es la forma más alta de confianza y honor que podemos. Lance se quedó sin palabras por todas las cosas que había imaginado que vendrían de esta situación. El matrimonio, y mucho menos con 2 mujeres alienígenas, ni siquiera se le había pasado por la cabeza. Había oído hablar de las extrañas costumbres de varias especies en toda la galaxia, pero esto era algo completamente diferente. «Mira a Sean». Lance comenzó a tratar de encontrar las palabras adecuadas. «Aprecio la oferta. De verdad que lo aprecio, pero el matrimonio es un gran paso y bueno, no estoy exactamente buscando a Dash». Son levantó una mano para silenciarlo. «Esta no es una oferta real. Mis hermanas son guerreras fuertes y capaces, y su vínculo contigo fortalecería los lazos entre nuestros pueblos. Rechazar este honor sería un grave insulto no solo para mí, sino para todo mi linaje». Lance tragó saliva. Podía ver la sinceridad en los ojos de Son. No se trataba solo de pagar una deuda. Se trataba de algo mucho más profundo, algo arraigado en el tejido mismo de la sociedad Sarkoni. Rechazar tal oferta podría tener graves consecuencias. Consecuencia. Lance. No estaba seguro de estar preparado para enfrentarlo. ¿Puedo al menos conocerlos primero? Lance preguntó con la esperanza de ganar algo de tiempo para procesar todo. Son asintió. «Por supuesto. Llegarán pronto. Ya les envié un mensaje sobre su acción. Honrarán este vínculo con el mismo respeto que yo». Lance se frotó la nuca sintiendo el peso de la situación asentarse sobre sus hombros. Siempre había sido un hombre de acción, alguien que lidiaba con las cosas como venían, pero esto era un nivel de responsabilidad completamente nuevo. Antes de que pudiera pensar demasiado en ello, la puerta de la sala médica se abrió y 2 figuras entraron.
Lance se giró para verlas y se le cortó la respiración. La primera era Biora, alta e imponente, su piel oscura marcada con patrones intrincados que parecían brillar a la luz. Sus ojos rojos eran agudos y calculadores, tomando en cuenta cada detalle de la habitación con la facilidad practicada de una guerrera. Se movía con una gracia que hablaba de años de entrenamiento. Su postura rígida y disciplinada a su lado estaba Nizara, un poco más baja, pero no menos llamativa. Sus rasgos eran más suaves que los de sus hermanas, pero había una fuerza tranquila en sus ojos. Tenía las mismas marcas en su piel, aunque las suyas eran más delicadas, casi como líneas fluidas de arte en lugar de los sigilos desgastados por la batalla de un soldado. A pesar de su apariencia más suave, había una fiereza innegable en su mirada, un fuego que ardía justo debajo de la superficie. Ambas mujeres miraron con curiosidad sus expresiones ilegibles. «Estas son mis hermanas», dijo Sean, haciendo un gesto hacia ellas. «Bora y Nizara han sido informadas. De tu valentía y la deuda de vida que nos une, están preparados para honrar el vínculo a través del matrimonio». Lance se puso de pie lentamente, sintiendo el peso de sus escaleras. Se había enfrentado a la muerte más veces, de las que podía contar. Había luchado contra algunos de los seres más letales de la galaxia, pero ahora mismo se sentía completamente fuera de su elemento. Biora dio un paso adelante. Primero sus ojos se clavaron en los de él. «Tú eres quien salvó a mí». Hermano, su voz era fuerte con un dejo de sospecha. Lance asintió. «Sí, supongo que lo soy». Ella lo estudió por un momento. Luego asintió con aprobación. «Entonces te has ganado nuestro respeto humano. Honraremos este vínculo». Nizara dio un paso adelante. Luego su expresión más suave pero no menos intensa. «Has demostrado un gran coraje», dijo en voz baja, «y por eso estamos agradecidos». Lance tragó saliva, sintiendo una extraña mezcla de alivio y ansiedad. «Lo aprecio», dijo su voz un poco temblorosa. «Pero matrimonio. Ese es un gran paso». «¿Están ambos realmente bien con esto?» Biora y Nizara intercambiaron una mirada. Antes de que Biora respondiera entre nuestra gente, «El matrimonio no se trata solo de conexión personal, se trata de honor familiar y fuerza al casarnos contigo. Fortalecemos el vínculo entre nuestras líneas de sangre. No es una decisión que tomamos a la ligera, pero es una que estamos preparados para tomar». Lance exhaló pasándose una mano por el cabello. Se había metido en algunas situaciones locas antes, pero esto era en otro nivel completamente exón, sintiendo. La vacilación de Lance habló. «No serás forzado a esto si es en contra de tu voluntad, pero debes saber que aceptar este honor crearía una poderosa alianza entre nuestra gente. Juntos podríamos lograr mucho». Lance miró entre Son, Bora y Nizara, su mente acelerada. Esta era una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Pero cuando miró a los ojos determinados del señor de la guerra, Sarkoni y sus hermanas, se dio cuenta de que tal vez este era el comienzo de algo más grande que él mismo, tomando una respiración profunda. Finalmente habló muy bien. Capítulo 3. El vínculo inesperado. Lance miró a Son Biora y Nizara, el peso del momento presionándolo. Nunca había esperado que su vida tomara este giro. Toda su existencia había consistido en sobrevivir de un trabajo al siguiente, nunca atado por responsabilidades, más allá de su nave y cualquier contrato que estuviera cumpliendo ahora. Estaba parado al borde de algo mucho más grande que cualquier aventura en la que alguna vez se hubiera embarcado. Un matrimonio con dos mujeres alienígenas de una de las familias de señores de la guerra más poderosas de la galaxia. Y todo esto porque eligió salvar la vida de Son. «Está bien», dijo Lance, finalmente rompiendo la tensión. «Aceptaré el vínculo, pero tengo una condición». Los ojos rojos y afilados de Son brillaron con curiosidad. «¿Y qué condición sería esa, humano?». Lance exhaló lentamente, tratando de ordenar. Sus pensamientos. No estaba rechazando la oferta, pero no estaba dispuesto a apresurarse en algo tan monumental sin algún tipo de entendimiento. «Quiero que esto sea real», dijo su voz firme. «No solo un movimiento político u obligación cultural».
si me voy a casar con Bora y Nisara. Quiero que nos conozcamos primero. No quiero estar atado a alguien solo por tradición. Quiero asegurarme de que realmente construyamos algo significativo. Hubo un momento de silencio. Sion's Stern. La expresión se suavizó un poco, mientras Biora y Nisara intercambiaban miradas ilegibles. Lance no podía entender. Las conversaciones fueron esclarecedoras, y Lance se encontró aprendiendo tanto de Nisara como ella de él. A pesar de sus diferentes personalidades, Biora y Nisara compartían un vínculo profundo como hermanas, y estaba claro que se cuidaban profundamente. Lance a menudo se encontraba observando la forma en que interactuaban. La comunicación tácita entre ellas, los gestos sutiles que transmitían su respeto y amor mutuos, era un recordatorio de que, a pesar de las grandes diferencias entre sus culturas, la familia era un concepto universal. Una noche, cuando los tres estaban sentados juntos en un balcón con vista al paisaje accidentado de Saria, la conversación giró hacia el futuro. «Has estado callado, Lance», Nisara dijo. Su voz era suave pero inquisitiva. «Lo que tienes en mente». Lance se reclinó en su silla y miró hacia el horizonte, donde los hijos gemelos de Saria estaban sentados, arrojando una cálida luz dorada a través de las montañas. «Supongo que solo estoy pensando en lo diferentes que son las cosas ahora», admitió. «He pasado la mayor parte de mi vida vagando de un lugar a otro, sin quedarme en ningún lugar el tiempo suficiente para echar raíces. Ahora, soy parte de algo más grande», Biora, que había estado afilando silenciosamente su espada. Miró hacia arriba. «Ahora eres parte de nuestra familia». «Lance, eso no es algo que se deba tomar a la ligera. Los Arconi no nos relacionamos fácilmente con los forasteros, pero has demostrado tu valía. Te has ganado nuestro respeto». Lance sonrió, aunque había un dejo de incertidumbre en su expresión. «Realmente lo aprecio, pero a veces me pregunto si estoy lista para todo esto. Quiero decir, solo soy un piloto. No soy un señor de la guerra ni un diplomático. No estoy segura de pertenecer aquí». Nisara extendió la mano y colocó una mano sobre su brazo. Su toque le aseguró que perteneces porque eliges pertenecer. La familia no se trata solo de sangre, se trata de los lazos que creamos a través de la confianza, la lealtad y las experiencias compartidas. Salvaste la vida de nuestro hermano y te has ganado tu lugar aquí. Ya seas un piloto o un guerrero, eres parte de esta familia ahora. Lance miró a las dos hermanas sintiendo el peso de sus palabras. Hablaban con tanta certeza que era difícil no creerles. Nunca había tenido una familia como esta. Nunca tenía gente que creía en él como lo hicieron Bora y Nisara. Era una sensación extraña, pero no desagradable. «Supongo que simplemente no quiero decepcionarte», Lance dijo después de un momento que no lo harás. Biora dijo con voz firme. «Ya has demostrado tu valía. Ahora depende de nosotros construir algo real, algo que perdure». Nisara asintió con la cabeza. «Estamos en este viaje juntos. Lance, sea lo que sea que nos depare el futuro, lo enfrentaremos como una familia». Lance sonrió. Una calidez genuina se extendió por su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había encontrado un lugar al que realmente pertenecía. Ya no era solo un vagabundo. Era parte de algo más grande, algo significativo. A medida que avanzaba la noche y las estrellas llenaban el cielo sobre Saria, Lance, Biora y Nisara continuaron hablando. Su vínculo se hacía más fuerte con cada momento que pasaba. Ya no eran solo extraños. Unidos por la tradición, eran una familia y juntos enfrentarían cualquier desafío que la galaxia les tuviera reservado. Capítulo 4. La fuerza del vínculo. Pasaron los meses y el vínculo que alguna vez fue tentativo entre Lance y Nisara. Biora y Nisara se habían convertido en algo real e inquebrantable. Lo que había comenzado como una deuda de vida y una obligación cultural se había convertido en una conexión basada en la confianza, el respeto y, aunque ninguno de ellos lo había dicho en voz alta, el amor. Lance había llegado a Saria como un extraño, un forastero que había salvado la vida de su hermano, pero ahora era una parte integral de su familia y su futuro. El accidentado planeta de Saria se había convertido en un segundo hogar para Lance. Los paisajes que alguna vez fueron duros y desconocidos, ahora se sentían reconfortantes.
Las imponentes cadenas montañosas que rodeaban la fortaleza de Shon ya no eran intimidantes, y los desiertos secos y azotados por el viento que se extendían a través del horizonte tenían una belleza cruda que Lance había llegado a apreciar. La vida en Saria era dura, pero también gratificante. Cada día era un recordatorio de la fuerza y la resistencia del pueblo Sarkoni y del vínculo que compartía con Biora y Nisara. Lance se había integrado a las rutinas diarias de la fortaleza Sarkoni. Entrenó con los guerreros y aprendió más sobre sus técnicas de combate, y perfeccionando sus habilidades como luchador, su agilidad como piloto, se tradujo bien en el combate cuerpo a cuerpo y, aunque no era rival para la fuerza bruta de Vor, su rapidez, sus reflejos y su mente táctica le ganaron el respeto de los otros guerreros. Biora, siempre la guerrera disciplinada, continuó entrenándolo y lo impulsó a ser mejor, más rápido y más fuerte. Nisara también había jugado un papel crucial en la adaptación de Lance a la vida seroniana. Sus habilidades diplomáticas habían ayudado a suavizar las tensiones iniciales que surgieron de la herencia humana de Lance y juntos habían navegado por las complejidades de Minamos en Toba. Sarkoni y la política. Lance descubrió que su perspectiva de forastero a veces era una ventaja. Podía ver cosas que se pasaban por alto, y Nisara a menudo buscaba su consejo cuando se trataba de asuntos políticos delicados. Pero no se trataba solo de la política o el entrenamiento. Fueron los momentos tranquilos los que solidificaron su vínculo. Las noches que pasaron juntos en Minen o Methiarnor, el balcón de la fortaleza viendo a los hijos gemelos sobre las montañas. Las comidas compartidas donde reían y contaban historias de su pasado. La forma en que cada uno comenzó a confiar el uno en el otro, no solo por necesidad, sino por un cuidado genuino. Una noche, mientras los tres estaban sentados alrededor de un fuego en el patio, Lance sintió una sensación de paz que no había sabido en años que el cielo sobre ellos estaba despejado lleno de 1.000.000 de estrellas que se extendían en la inmensidad de la galaxia. El fuego crepitaba suavemente, arrojando un cálido resplandor en sus rostros. Biora estaba afilando su espada como solía hacer en momentos de tranquilidad, mientras Nisara dibujaba algo en la tierra con un palo. Su mente claramente perdida en sus pensamientos, Lance se inclinó hacia atrás mirándolas, estrellas, sintiéndose contento, de una manera que lo sorprendió. No se había dado cuenta de lo mucho que extrañaba esto. Un sentido de pertenencia, un sentido de familia. Pareces inusualmente callada. Esta noche, Biora, dijo su voz rompiendo el silencio. No levantó la vista de su espada, pero había un dejo de curiosidad en su tono. Lance sonrió mirándola. Solo pensando, Nisara levantó la vista de su dibujo. Sus ojos brillaban en la luz del fuego. ¿En qué estás pensando, Lance? Dudó por un momento, inseguro de cómo poner sus pensamientos en palabras. Finalmente dijo, supongo que estoy pensando en cuánto han cambiado las cosas, cuánto he cambiado él. Pausó su mirada moviéndose entre las dos hermanas. Nunca imaginé que estaría en un lugar como este, nunca pensé que estaría atada a Biora. Arqueó una ceja, pero había una leve sonrisa en sus labios atada. Así es como... ¿Lo ves? Lance se rió entre dientes sacudiendo la cabeza. No, así quiero decir que he pasado la mayor parte de mi vida corriendo de un lugar a otro, nunca quedándome en ningún lugar el tiempo suficiente para formar conexiones reales. Pero ahora siento que encontré algo aquí. Algo por lo que vale la pena quedarse. Nara sonrió suavemente. Sus ojos cálidos, ¿encontraste una familia? Sí, dijo Lance en voz baja. Supongo que sí, Biora. Envainó su espada y lo miró, su expresión seria, pero no cruel. Has demostrado tu valía. Lance, no. Solo como guerrero, sino como parte de esta familia. Nosotros, Sarkoni, valoramos la fuerza, pero también valoramos la lealtad. Has demostrado ambas cosas. Nisara asintió con la cabeza. De acuerdo, perteneces aquí, Lance, ¿no? Por alguna deuda de vida o vínculo matrimonial, sino porque te has ganado tu lugar, te elegimos tanto como tú nos elegiste a nosotros. Lance sintió un nudo en la garganta mientras escuchaba sus palabras. Nunca había sido sentimental, pero esto era diferente. Esto era real.
Había pasado toda su vida buscando algo que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba buscando, y ahora, aquí en este planeta distante con estas dos mujeres extraordinarias a su lado, lo había encontrado. No voy a ninguna parte, Lance dijo finalmente con voz firme. Estoy en esto por el gran salón. El fuego crepitó entre ellos, y por un momento solo se escuchó el sonido del viento susurrando en el patio. Lance sintió una sensación de paz. La paz que venía de saber que había encontrado su lugar en la galaxia. Pero cuando la calidez del momento se instaló sobre ellos, un estruendo distante rompió el silencio. El suelo tembló bajo sus pies y Lance se puso de pie de golpe. Su corazón se aceleró. ¿Qué fue eso?, preguntó. Su mano instintivamente alcanzó su blaster. Biora y Nisara ya estaban de pie. Sus expresiones eran sombrías. Biora giró la cabeza hacia las montañas distantes. Sus ojos agudos escanearon el horizonte. «No es un terremoto», murmuró. Eso fue una explosión antes de que Lance pudiera responder. Las alarmas de la fortaleza sonaron y el sonido atravesó la noche. Los soldados corrieron hacia el patio, sacaron sus armas y los instintos de Lance entraron en acción. Algo estaba mal, terriblemente mal. El comunicador de Nara zumbó y ella. Lance respondió. Su rostro se puso pálido mientras escuchaba. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban llenos de una mezcla de miedo y enojo. Los arrianos lanzaron un ataque. El corazón de Lance latía con fuerza en su pecho. Los argotianos, la misma raza que casi había matado a Zeon hace meses, habían regresado. Y esta vez no solo buscaban la guerra, Lord. Buscaban a todos Harkonnen y la fortaleza. Biora ya estaba dando órdenes a los soldados. Su voz era tranquila y autoritaria. Preparen las defensas. Necesitamos mantenerlos a raya hasta que la flota principal pueda regresar. Lance la miró. Su mente estaba acelerada. ¿Qué puedo hacer? Biora no dudó. Eres un piloto. Ve al hangar. Necesitamos todas las naves en el aire si vamos a mantenerlos a raya. Lance asintió con la cabeza. Su adrenalina se disparó. Esta era su oportunidad de demostrar que era más que un extraño. Más que solo el humano que había tropezado con sus vidas. Ahora era parte de esta familia y él lucharía por ellos con todo lo que tenía mientras se giraba hacia él. La percha Nisara agarró su brazo. «Ten cuidado», dijo suavemente, sus ojos llenos de preocupación. «Te necesitamos». Lance le apretó la mano, su expresión decidida. «Volveré, lo prometo». Con eso corrió hacia la percha. Su corazón latía con fuerza mientras los sonidos de la batalla resonaban en la distancia. El argotiano había venido por venganza, pero no tenían idea de a qué se enfrentaban, porque Lance ya no solo luchaba por sí mismo, estaba luchando por su familia. La batalla que siguió fue feroz y brutal. Los argotianos habían venido preparados. Su flota era abrumadora tanto en número como en potencia de fuego, pero los guerreros Harkonnen, liderados por Bora y Shon, lucharon con una ferocidad que igualaba el ataque argotiano. Lance se elevó a los cielos en una de las naves de combate Harkonnen. Sus habilidades de pilotaje llevaron al límite mientras se abría paso a través del caos del campo de batalla. El aire estaba denso con explosiones de fuego láser que iluminaban el cielo mientras las naves chocaban y caían. Las manos de Lance agarraron los controles con fuerza. Su focus, afilado como una navaja mientras esquivaba el fuego enemigo y lo devolvía con precisión, podía sentir el peso de la responsabilidad presionándolo. No se trataba solo de sobrevivir, se trataba de proteger a la gente que le importaba mientras la batalla continuaba. La nave de Lance recibió varios impactos, pero se negó a dar marcha atrás. Luchó con todo lo que tenía, su determinación alimentada por el pensamiento de Bora y Nisara luchando junto a él, de Zeon liderando la carga en el terreno. Todos estaban juntos en esto, y finalmente lo llevarían hasta el final. Después de lo que parecieron horas de combate implacable, la flota argotiana comenzó a retirarse. Las fuerzas Harkonnen habían mantenido la línea, y aunque el costo había sido alto, habían emergido victoriosos cuando Lance aterrizó su nave dañada en el hangar. Su cuerpo dolorido por la tensión de la batalla fue recibido por la vista de Bora y Nisara corriendo hacia él. El alivio en sus rostros era evidente, y cuando lo abrazaron, Lance sintió que el peso del día se levantaba de sus hombros. «Lo hiciste», susurró Nisara.
Sus brazos se envolvieron firmemente alrededor de él. ¿Lo hizo Lance? Corrigió mirando entre ella y Viora.